Gracias por la invitación. Quería contarles que, bueno, hoy vamos a compartir en esta presentación la metodología que nosotros utilizamos para la medición de eficiencia. Más que medición de eficiencia, son ensayos de evaluación del desempeño del riego en las propiedades. Entonces la idea cuando hablamos con Javier era tratar de darles un pantallazo de las cosas que hay que medir, de qué es lo que hay que mirar en la finca cuando uno trata de hacer una evaluación del desempeño del riego. Y después quizá habrá oportunidad, creo, Javier, si, en la próxima, para poder dar un caso práctico si lo quieren ver. Pero bueno, voy a compartirle pantalla. Vamos a ver si me sale, porque hay veces que... Ahí díganme si están viendo en modo presentación. No. Ahí está compartido, no están... Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Esperen que no estaba en la primera fila. Ahora sí. Bueno, contarles un poco el equipo de trabajo. Somos un grupo grande que salimos a hacer estos ensayos, quienes están listados allí. Tenemos una nueva incorporación ahora, Federico Pía también al grupo. Pero que también nosotros hacemos aliados como COBIAR en convenios donde nos ayudan a tener una bajada a terreno de todos estos análisis y estudios, pues por ahí nosotros desde el departamento no tenemos esa fortaleza institucional como para poder llegar a la mayor cantidad de productores que quisiéramos, pero sí, bueno, salimos, hacemos estos ensayos y nos aliamos estratégicamente con organismos como COBIAR, como el INTA, y otros organismos que nos ayudan a tener esa llegada a terreno. Entonces la idea es empezar a separar un poco el significado de las eficiencias a diferentes niveles de escala, ¿cierto? Cuando podríamos decir que hay tres grandes grupos de eficiencias, ¿no? Aquellas que son las eficiencias de conducción, las de distribución y de aplicación. Las de conducción estarían más asociadas a los distribuidores de agua. Voy a tratar de hablar de manera más general porque sé que hay personas de otros lugares del país y por ahí no conocen un poco la terminología muy local de Mendoza. Las subdelegaciones son esos... es el Departamento General de Irrigación, es la presencia del Departamento General de Irrigación en cada una de las cuencas, y somos quienes repartimos, por decirlo de alguna manera sencilla, de manera mayorista el agua, ¿sí? Y la eficiencia en estos casos, en gran medida, está dada por la conducción y por las pérdidas que se puedan dar en los canales primarios, ¿no es cierto? Y tiene más que ver con la impermeabilización, o sea, las acciones dependen de la impermeabilización y grandes obras, ¿sí? Luego está la eficiencia de distribución. No sé si alcanzan a ver el puntero mío. Sí, se ve perfecto. Perfecto, para saber si después, cuando señale algunas cosas. Bueno, la eficiencia de distribución tiene que ver ya con el factor humano a la hora de repartir el agua y está más asociada a las organizaciones de usuarios, ¿sí? En Mendoza son las inspecciones de cauce, estas organizaciones de usuarios de cómo reparten el agua en los canales secundarios en las escuelas, ¿sí? Y finalmente la eficiencia de aplicación, la aplicación en finca, que esta sí, el responsable, el mayor responsable es digo el mayor y no el 100%, ¿no? Es el usuario, porque por ahí el usuario también está condicionado por la distribución secundaria y la distribución secundaria está condicionada por la distribución primaria. Entonces hay factores que afectan a la eficiencia de riego que vienen desde arriba y no siempre toda la culpa la tiene el productor. Pero bueno, la eficiencia de aplicación es aquella que mira tranqueras adentro
en la propiedad, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de eficiencias de riego, bien, se entiende como quizá la habilidad que tiene el productor a la hora de aplicar el agua, ¿sí? Tiene implícito estos conceptos de pérdida, ¿sí? Y relaciona ese volumen de agua útil o el agua que yo necesitaba aplicar versus la cantidad de agua que logré aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de estos análisis? Bueno, son parámetros o indicadores del desempeño, ¿sí? Son números fríos. Después vamos a ver que en realidad lo más importante de esto es que surjan recomendaciones. Pero bueno, estos números fríos son la eficiencia de aplicación, que es estrictamente esto que les comentaba recién, es la relación entre el agua que yo incorporé y versus la que quedó almacenada en el suelo, ¿bien? De ahí pueden surgir conceptos como percolación profunda o escurrimientos o pérdidas por escurrimiento al pie. Después la eficiencia de almacenaje es otro concepto que relaciona qué porcentaje del suelo del suelo explorado por las raíces quedó humedecido en el evento del riego, ¿sí? Me da la idea de si el riego fue suficiente o no. Y por último, la eficiencia, o sea, no es una eficiencia, es como un coeficiente de uniformidad, ¿sí? La uniformidad de distribución nos permite conocer, digamos, cómo logré yo aplicar esa lámina a lo largo del surco, si fue muy pareja o despareja, ¿cierto? Veamos estos tres casos hipotéticos y sencillos. En este primer caso, si yo riego, fíjense, perdón, antes, la profundidad de las raíces está donde está la línea punteada celeste, ¿sí? Y yo hago el riego en ese lugar, ¿sí? Y supero, con la infiltración del agua, supero esa profundidad de exploración de las raíces y mojo la parte del perfil del suelo donde las raíces no alcanzan, ¿sí? En este caso en particular, para dar números redondos, quizá la eficiencia de aplicación será del 50%. ¿Por qué? Porque de 100 que apliqué, 50 están fuera del alcance de las raíces, es decir, tengo una pérdida del 50%. Mi eficiencia de almacenaje fue del 100, porque toda el área explorada por las raíces quedó mojada, ¿sí? Entonces la de almacenaje quedó, todo el perfil del suelo que tenía capacidad de almacenar agua, quedó mojado al 100%. Y la uniformidad fue del 100%. Ahora veamos la eficiencia de almacenaje, que por ahí puede llegar a tener un concepto, digamos, opuesto al de aplicación. La eficiencia de almacenaje, como les dije recién, ¿sí? Es ese porcentaje del suelo explorado por las raíces que quedó mojado en el evento del riego. En este caso hipotético, mi eficiencia de aplicación fue del 100%, porque todo el agua que yo apliqué quedó almacenada en el perfil explorado por las raíces. Pero la de almacenaje fue del 50%, porque solo pude mojar el 50% de ese perfil. Y la distribución fue del 100%. Y fijémonos en este último caso, donde tuve una uniformidad o un riego desparejo, ¿sí? Tuve deficiencias en la uniformidad, donde podríamos llegar a darle números, decir, bueno, mi eficiencia de aplicación fue del 70, porque tuve un 30% de agua que se nos fue por debajo de la profundidad de las raíces. Tuve una eficiencia de almacenaje también del 70, porque hubo un 30% del suelo explorado por las raíces que no fue mojado, pero la uniformidad fue bastante baja. ¿Qué es lo que uno tiende siempre a hacer con estos números? Bueno, a multiplicarlos. Es decir, bueno, 0,5% me va a dar el 50% de eficiencia. O cuando yo hago 0,7 por 0,7 por 0,5, me va a dar un cierto valor de eficiencia. Bueno, en realidad no es adecuado multiplicar estas eficiencias para tener un único valor final. Porque estos valores, si bien son relacionables en cuanto a los aspectos técnicos y prácticos a la hora del riego, ¿sí? No son, digamos, matemáticamente multiplicables, ¿no? Yo no voy a tener un único valor de eficiencia, ¿sí? Es decir, el riego es del 50%, la eficiencia de riego es del 50% y nada más. ¿Sí? Pues hay muchos aspectos que tienen que ver y estos tres indicadores son relacionables desde el punto de vista técnico,
digamos, y operativo, pero no desde el punto de vista matemático, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo estimamos? ¿Sí? ¿Cómo medimos esa eficiencia del riego? Bueno, como les decía, son evaluaciones del desempeño. Nosotros lo que vamos y miramos es cómo se desempeña el productor a la hora de hacer el riego, ¿sí? Implica realizar ensayos y algunas mediciones para luego hacer todos los análisis y todos los, digamos, estudios o modelaciones en gabinete. Las metodologías es una metodología ampliamente utilizada, incluso desarrollada en gran medida aquí en Mendoza por eruditos en el tema, de profes de la Facultad de Agronomía. O sea, da orgullo haber tenido profesores como Chambulerón o mucho del desarrollo que vamos a ver ahora del José Morábito, el Pepe Morábito, Esquilardi también en su tesis, y Tosi, Fabián Tosi, que hoy está en el INTA, y también en la FACU, bueno, han desarrollado y han hecho una gran cantidad de eficiencias de riego y han aportado mucho a la metodología. Bueno, acá les he listado un poco, mostrándoselo en un mapa de tareas, de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Separados por las mediciones que son a campo, las entrevistas, que esto es muy importante también, no los vamos a ir viendo una por una, las entrevistas que se le hace al productor cuando se lo visita, cuáles son las tareas que hay que hacer en el laboratorio, las modelaciones, y lo final, que es, digamos, la conclusión de todo esto, que son los informes y las devoluciones. ¿Qué medimos en el campo? Medimos el tiempo de riego, ¿sí? Voy a tratar de correr, esto que me está molestando arriba. El tiempo de riego. ¿Qué me va a dar el tiempo de riego? ¿Sí? Me va a dar, digamos, la oportunidad que yo tuve de ingresar agua a la parcela, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo ingresando el agua a la parcela? Es decir, yo comienzo a contabilizarlo desde el momento que empezó a ingresar el agua a la unidad de riego y finaliza cuando corto el agua en la unidad de riego. Es decir, inicia en este momento, ¿sí? Y cuando se moja toda la unidad de riego, ¿sí? Ahí corta el tiempo, ¿sí? Fíjense que yo les pongo acá, que lo vamos a ir repitiendo más adelante, que si yo multiplico el tiempo por el caudal de ingreso del agua, voy a tener el volumen total de agua que yo pude meter en esa parcela. O sea que es fundamental medir el tiempo en el cual yo tuve, digamos, la canilla abierta en esa unidad de riego, ¿sí? Fíjense, otro factor importante. Tengo que medir cuánto mide mi unidad de riego, ¿sí? Mi unidad de riego es la porción de terreno que agrupa las tapadas y surcos que se riegan de manera simultánea. Cuando yo hago una evaluación del riego, ¿sí? No hago una evaluación de toda la finca, ¿sí? Lo que yo hago es medir todos estos parámetros en una unidad de riego. Y después, con la entrevista al productor y con toda la información que se pueda recabar en la propiedad, voy a tratar de extrapolar al resto de la propiedad lo que yo observé en ese punto en particular, ¿sí? Entonces fíjense que no es lo mismo la unidad de riego que veíamos en la filmina anterior a la unidad de riego, una unidad de riego más chica. Incluso con el mismo caudal, yo puedo, sectorizando, puedo hacer un riego más eficiente, ¿sí? Porque llego más rápido al final, corto, largo el agua, llego rápido al final, corto y llego rápido al final. Aplico el mismo volumen de agua, ¿sí? O quizá aplico menos volumen de agua porque tengo menos pérdida, pero tengo más uniformidad, ¿sí? Entonces, lo que hay que medir bien es la superficie, porque además, con el volumen incorporado, voy a obtener la lámina de riego que apliqué en esa parcela, en esa unidad de riego, ¿sí? Después, bueno, ya lo venimos diciendo, ¿no? Hay que medir el caudal, fundamental. Si no medimos el caudal, no vamos a saber qué volumen de agua estamos incorporando a la parcela. ¿Cómo se puede medir el caudal?
hay diferentes metodologías. Se puede hacer un aforo directo. Para hacer el aforo directo yo tengo que medir dos cosas importantísimas. Una es la velocidad del agua, que se puede medir con una sonda, un bastón, ¿sí? Muy sencillo. No son muy baratos, pero bueno, son sencillos. En el caso que no se tenga un bastón, incluso se puede recurrir al método del corchito, que es bastante preciso. El método del flotador, donde yo mido el tiempo que tarda un flotador de transcurrir una distancia determinada, y con eso saco la velocidad de avance del agua. Esa velocidad de avance del agua yo la relaciono sobre una superficie. Esto que están viendo acá es un corte transversal de una sección por donde está pasando el agua. Entonces, si yo mido el área, en este caso esto está representando un embanque, yo mido el área de pasada del agua y voy midiendo la velocidad en los diferentes tramos, ¿sí? Calculo el caudal en cada uno de estos tramos y la sumatoria de los caudales de toda este área, ¿sí? Perdón, las velocidades. Calculo las velocidades, mido las velocidades de toda este área y multiplicado por el área me va a dar el caudal. Otra manera de medirlos es si yo tengo a disposición aforador. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? ¿Sí? Es que los aforadores, la ventaja de los aforadores es que yo puedo ir midiendo la altura de agua en la regla, entro en la tabla, en la curva de gasto, y de manera muy sencilla puedo obtener el caudal. Entonces puedo ir cada 5 minutos y estar midiendo el caudal. Porque eso es lo importante, es no medir una sola vez el caudal. Hay que medirlo repetidamente, porque los caudales pueden variar. Si varían los caudales, varían los volúmenes de agua que yo estoy incorporando en la parcela. Esa es la ventaja que tienen los aforadores, medir de manera sencilla y puedo medirlo repetidamente con poco esfuerzo. En cambio, los aforos puntuales me llevan un cierto tiempo para hacer cada medición, ¿sí? La ventaja que tienen los aforos puntuales es que yo puedo primero aforar en un punto, después puedo aforar aquí en esta pérdida que estoy teniendo para saber cuánto estoy perdiendo ya. Puedo medir en el ingreso de la finca, por eso yo les pongo acá arriba que los caudales se miden al ingreso de la unidad de riego para conocer el volumen de agua que yo estoy ingresando, ¿sí? Y también se mide al ingreso de la propiedad. Entonces, relacionado con con el anterior, yo puedo saber qué pérdidas tengo de conducción dentro de la propiedad. Y voy sacando no solamente la eficiencia de la aplicación en la misma parcela, sino también cuánta agua puedo estar perdiendo dentro de la propiedad. No les dije recién, pero cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar o aportar, a mí no me molesta, me interrumpen, yo no puedo ver el chat, pues estoy en modo presentación, pero me avisan, o Javier, si preguntan algo en el chat, vos me avisás y lo vamos discutiendo. La idea es que que pueda ser una charla de ida y vuelta. Vas muy bien, Guille, Sí. no hay problema. Dale, perfecto, gracias. Jerry. Bueno, ¿qué tenemos que medir también? Tenemos que medir los niveles. ¿Por qué? Porque esto me va a determinar la uniformidad del riego, ¿sí? Condiciona también los tiempos de riego. Si yo tengo una lomada en el medio del surco, ¿sí? Como lo vamos a ver en una de las animaciones más adelante, me va a condicionar el avance del agua. Quizá voy a tener mucha percolación al inicio, porque el agua va a estar repechando para poder pasar esa lomada, ¿sí? O si tengo una hondonada pasa lo mismo. Entonces, bueno, la idea de medir los niveles es conocer el estado de la nivelación del terreno para luego comprender ciertos procesos de infiltración y demás que se dan en la modelación. Entonces, ¿cómo se hace la toma de niveles? Se divide el surco en 10 sectores, ¿sí? Con 11 estacas que las pongo desde el punto 0, que va en la cabeza, hasta el punto 10, que va al pie. Y en cada uno de esos puntos, ahí no sé si alcanzan a ver una estaquita que hay, ¿sí?
Ahí está la segunda. Se van tomando los puntos de nivel. Fíjense en este gráfico, es interesante graficarlo para poder darse cuenta de esas diferencias de niveles. Quizá está un poco exagerado en este gráfico porque son diferencias, cada línea son 5 centímetros, ¿no? Pero igualmente 5 centímetros para el movimiento del agua es un valor importante, ¿no? Fíjense la desuniformidad que tenía este surco, y también puedo ver la pendiente final del terreno. Es decir, acá lo partí desde un punto cero, ¿sí? De nivel cero, y termino al final del surco con 5 centímetros más. Entonces, eso también me da un poco la idea de si el agua va a llegar o no va a llegar al pie del surco. Está bueno este esquemita para mostrarles un poco también la ubicación relativa de las diferentes mediciones que se van. Tenemos dónde van a ir las estacas, dónde podemos llegar a ubicar los ensayos de infiltración, ¿sí? Perdón. Y la ubicación relativa de las muestras de suelo que tenemos que tomar. Vamos a ver los conceptos de infiltración. ¿Qué medimos y cómo lo medimos? Se mide con 2 anillos infiltrómetros, ¿sí? Estos anillos concéntricos lo que hacen es medir la velocidad con la que el agua ingresa al suelo, ¿sí? Se mide la altura o lámina de agua, ¿sí? por intervalos de tiempo conocidos o preestablecidos, que son esos los minutos en los que yo tengo que medir, ¿sí? Entonces, se agrega el agua en el anillo central, ¿sí? Y con la regla pegada al costado se va observando cómo va bajando el agua. Lo que yo tengo que hacer es tener un sector externo, ese anillo externo hace la suerte de buffer, para que la infiltración en el anillo interno sea recta y no haya una infiltración lateral, ¿sí? Que me esté, digamos, interfiriendo en la infiltración, si no sería mucho más violenta la infiltración por un movimiento lateral del agua hacia el costado. Ese movimiento lateral lo está cumpliendo el anillo externo para asegurarme de que en el anillo interno la infiltración sea recta en profundidad. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque nos permite conocer eso, justamente eso, cuán rápido se va a infiltrar el agua, ¿sí? Da una idea de la oportunidad. Si yo tengo un cierto tiempo del agua pasando por un lugar, ¿sí? Si yo relaciono ese tiempo con la velocidad de infiltración, voy a poder obtener qué volumen de agua fue el que se pudo infiltrar en ese tramo para ese tiempo. Es decir, la oportunidad de que tuvo ese agua de infiltrarse en ese lugar, ¿sí? Me determina la velocidad de avance. Fíjense en esta curva que se las voy a explicar. Esta es la que yo voy midiendo y voy dibujando, ¿sí? A los diferentes tiempos, qué láminas acumuladas, esta es la curva de láminas acumuladas, voy teniendo. Y esta curva roja es la derivada del azul, que me va a dar la velocidad de infiltración. Fíjense que la velocidad de infiltración en el momento cero es muy violenta. ¿Sí? Imagínense ustedes un agua avanzando en un surco, ese primer avance del agua está sometida a una infiltración muy violenta. ¿Sí? A medida que se va mojando el suelo, esa infiltración va teniendo una velocidad cada vez menor, hasta acercarse a un valor, o se hace asintótica a un valor que se denomina infiltración básica. Valor sumamente importante, ¿sí? Esa infiltración básica se hace casi constante cuando ya el flujo del agua es permanente y está todo el suelo saturado, ¿sí? Y esa infiltración básica, multiplicado por el tiempo, es, digamos, el tiempo de oportunidad o la oportunidad que tuvo ese agua. Fíjense que cuando la curva acumulada ya empieza a tener un comportamiento lineal, ¿sí? Es donde yo ya me acerqué al valor de infiltración básica que tiene ese suelo. Siempre me gusta mostrarles un poco los errores que hemos tenido o las cosas que nos fueron pasando. Si ustedes tienen esta situación, ¿sí? Desechen la infiltración porque no sirve. No sirve. Meto este patrón
para medir la infiltración es tener los dos anillos funcionando y el suelo alrededor seco, ¿sí? Y esto también se los muestro para que todos los análisis o todas las medidas que tengan que hacer las hagan previas al ingreso del agua, o bien si ya el agua ingresó en el terreno, ya empezaron a medir los avances y demás, los ensayos de infiltración háganlos en la unidad de riego siguiente, no en otro cuadro, porque la desuniformidad de la heterogeneidad de los suelos es muy grande y pueden estar midiendo otra cosa, pero traten de hacer todos los ensayos de infiltración antes de que ingrese el agua en el suelo. ¿Qué pasa? Un ensayo de infiltración lleva casi 3 horas, ¿sí? Entonces es difícil a veces estar 3 horas midiendo la infiltración para que después venga el agua y estar otras 3 horas o todo un tiempo midiendo los avances y las cuestiones. Y por eso generalmente lo que hacemos es las infiltraciones, las hacemos en la unidad de riego siguiente mientras estamos midiendo los avances. Eso nos acorta mucho el tiempo que tenemos que estar haciendo las mediciones en campo, ¿sí? Entonces fíjense este dibujito que yo les pongo, que la infiltración básica multiplicado por el tiempo me da la lámina total que yo logré infiltrar, ¿sí? ¿Y con qué tiene relación esto, la infiltración? Y tiene relación con el tiempo de riego, tiene relación con la textura y la estructura del suelo me van a determinar la infiltración, ¿sí? Tiene relación con la infiltración básica, porque me va a determinar cuál es el mejor caudal que yo tengo que ingresar en el surco para poder tener una buena infiltración para la textura que tengo. Es decir, ya en un cuadrito más adelante lo vamos a hablar, pero les busco en el concepto. Si ustedes tienen un suelo muy arcidoso, ¿sí? Un suelo muy pesado, con mucha pendiente, ¿sí? Y ustedes aplican un caudal alto, van a llegar muy rápido al fondo, van a tener que cortar y no va a haber habido oportunidad de infiltración, porque la infiltración va a ser muy baja en un suelo arcilloso y el tiempo va a ser muy poco. Entonces no voy a lograr infiltrar. En esa situación, que es lo que uno pensaría que tiene que hacer, y hacer caudales muy chicos, 1 litro de agua durante mucho tiempo, porque la infiltración es lenta, la pendiente es alta, entonces me va a hacer llegar rápido el agua al final, entonces tengo que aplicar un caudal muy chico para tardar lo más posible en llegar al fondo y darle tiempo al agua que se infiltre por la textura tan pesada, ¿sí? Si yo estoy en una condición opuesta, estoy en un suelo arenoso, con mucha pendiente, también quizá el caudal no tiene que ser tan alto, pero van variando en base a la velocidad de infiltración. Si tenemos nivel 0, por ejemplo, y yo aplico en un suelo arcilloso, quizá el tiempo de aplicación no es tan importante si para lo que me va a servir el tiempo de aplicación es por el volumen de agua que quiero aplicar. Pero como voy a llegar rápido al fondo, por ser un suelo pesado, no es tan importante el caudal, ¿sí? Siempre y cuando no sean caudales erosivos. Pero si es un suelo arenoso, en pendiente 0, sí es necesario tener un caudal alto para poder llegar rápido al fondo y que no se me infiltre todo al inicio del surco. Esas relaciones son las que nosotros tenemos que empezar a pensar cuando estamos evaluando un riego y vemos los valores de infiltración y los valores de textura. Fíjense, esto es lo que les quería mostrar y relacionarlo con el avance del agua y con respecto a la infiltración. Fíjense, caso teórico, no significa que 5 litros por segundo sea un caudal adecuado para un surco, pues ya pueden ser caudales erosivos, pero sirve para el ejemplo. Fíjense que si yo tengo 5 litros por segundo en un surco, en un tiempo 1, ¿sí? Avanzó y se me empieza a infiltrar 1 litro por segundo. Imaginemos que esa es la infiltración básica. Se me infiltra 1 litro por segundo, siguen 4. En un tiempo 2, avanzó otro tramo, se me infiltra otro litro por segundo, continúan 3 por el surco. Y así sucesivamente. En un tiempo 3 tengo otro litro por segundo infiltrándose, van a seguir 2. Tiempo 4, me va a quedar solo 1 litro por segundo avanzando.
tengo 4 litros por segundo infiltrándose, hasta un tiempo 5, donde los 5 litros por segundo que yo estoy ingresando se me van a estar infiltrando. No se va a producir avance, no va a seguir produciéndose avance. En un tiempo 6 no tengo más avance, se está infiltrando todo, en un tiempo 7 no tengo, hasta que en un tiempo infinito, ¿sí?, yo nunca voy a llegar al final del surco. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Yo tengo que empezar a manejar los caudales, o tengo que empezar a manejar los largos de hilera, ¿sí? Quizá un caudal más alto me hace llegar más rápido al fondo, ¿sí? O quizá tenga que, si este caudal ya es excesivo, yo tenga que acortar el surco aquí a la mitad, para no tener tampoco tanto tiempo para llegar hasta este punto y tener estas percolaciones. Bueno, es un poco la idea de conceptualmente cómo se va comportando el avance y la infiltración en el surco, ¿sí? Este es un video del mismo día que les mostraba la foto del infiltrómetro, de las cosas que no hay que hacer, para mostrarles lo que es el avance y el receso. ¿Qué es el avance? Son los tiempos que van teniendo el agua para ir avanzando dentro del surco. Es decir, nosotros vamos tomando desde el momento en que se inició el riego, ¿sí?, vamos tomando los tiempos en los cuales el agua va llegando a cada una de las estacas que habíamos colocado en el terreno, ¿sí? Y vamos tomando esos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué va? O sea, ¿de qué va a depender esto? Sí, va a estar relacionado con el nivel, va a estar relacionado con la velocidad de infiltración del agua y con la rugosidad del terreno, ¿sí? ¿Y por qué es importante medir esto? Porque va a ser una suerte de calibración, me va a servir para explicar los procesos dentro del modelo, dentro de un modelo en el cual nosotros vamos a incorporar toda la información que me va a ayudar a hacer a sacar las conclusiones de los procesos que suceden en el riego. Esto me va a explicar, digamos, el avance y me va a ayudar a calibrar el modelo con una observación de la realidad, explicando los procesos teóricos, los procesos que se calculan en ese modelo, ¿sí? Fíjense que esta es una eficiencia de riego que fracasó, ¿sí? Esta eficiencia de riego no sirve, primero, porque la unidad de riego era la que estaba aguas arriba, en aquel sentido. Pero el avance no solo fue en el sentido de la hilera, sino que tuvo un avance lateral, porque se fueron rompiendo los bordos, ¿sí? Y el productor no metía el agua solamente en la primera unidad de riego. La hacía meter en la primera unidad de riego, pero para poder regar después toda una gran melga que era todo el cuadro. Entonces el tiempo que él tuvo que invertir metiendo el agua en los primeros surcos, ahí va a tener una infiltración tan grande, tan grande, ¿sí? Esperando a que el agua llegue al final del cuadro, que va a estar perdiendo mucha agua en el fondo del surco. Ven ahí el avance lateral que se va de un surco al otro. Bueno, esto es una eficiencia que fracasó. No se pueden tomar muchas más conclusiones que relacionar el volumen ingresado de agua al terreno por la superficie que se aplicó. Les doy una apreciación personal y una de las cosas que he estado viendo en base a la experiencia. Uno, cuando va y habla con los productores y demás, uno se da cuenta que el nivel de satisfacción de un riego en los productores es una satisfacción visual. Cuando el productor ve esto que ustedes están viendo ahora en la pantalla, se queda tranquilo que ha hecho un buen riego, ¿sí? Cuando ve esa lámina libre, agua libre en el terreno, dice, listo, hice un buen riego. Yo les aseguro que teniendo esa lámina, que deben ser unos 15 centímetros, es decir, 150 milímetros de agua libre, ya se han infiltrado otros 150 milímetros o más, ¿sí? Para poder lograr esta cantidad de agua libre acá arriba. Es decir, ustedes van a tener el agua en 4 metros de profundidad, fácil, ¿sí? Entre 3 a 4 metros de profundidad van a tener humedecido el suelo, cuando quizás solamente tenían que humedecer 70 centímetros o 1 metro. Es decir, que gran parte de este agua ustedes las podrían estar usando en la parcela siguiente. Es un poco de las cuestiones que uno y
y las cosas que va viendo en la finca que por ahí no te las dice estrictamente las mediciones que uno hace. ¿Mm? Y se toman las muestras de suelo. ¿Para qué se toman las muestras? Para conocer lo principal, que es la humedad del suelo antes de hacer el riego, ¿sí? Yo necesito saber qué lámina de agua tenía ya almacenada en ese suelo antes de aplicar el agua. Eso me va a dar a mí cuál es la lámina de reposición, ¿sí? Fíjense, este grafiquito que tienen abajo, ¿sí? Es un grafiquito que está sacado o está creado en CrowdWatch, ¿sí? Que es esta herramienta de la FAO que me ayuda a armar los calendarios de riego. Varios de ustedes ya lo deben conocer, es una curva de abatimiento de la humedad del suelo. Todo lo que está en blanco es humedad en el suelo, lo que está en rojo es suelo seco, por decirlo de alguna manera, y las barras superiores que se van hacia arriba son percolaciones profundas en cada uno de los eventos de riego. Fíjense que yo en este caso le he dicho a CrowdWatch que me haga automáticamente un calendario de riego que cuando llegue al umbral de riego me indique cuánto tiene que regar. Y la lámina es fija, son 80 milímetros. Entonces, me da que en base a la demanda de ese cultivo en ese lugar, yo tenía esta frecuencia de riego, si el agua en el suelo fue consumiéndose por la planta o por la evaporación, hasta que de umbral de riego regué con 80 milímetros y volví. Ahora, si yo tengo el turno y me toca en este momento, en este punto, fíjense que cuando CrowdWatch me dijo que tenía que regar, yo le dije, eche 80 milímetros, ¿sí? Este riego tuvo una cierta eficiencia porque esto fue percolación profunda. Entonces quizá, pongámosle un valor, tuvo una eficiencia del 80%, por decir una cosa. Pero si a mí el turno me tocó en este día, ¿sí? Yo tenía una cierta humedad en el suelo y apliqué los 80 milímetros, ¿sí? Fíjense que la percolación o la pérdida que yo tuve es mucho mayor, porque ya tenía humedad en el suelo, tenía toda esta humedad en el suelo, ¿sí? Que no la estuve contemplando. Entonces quizá hubiese sido mejor echar un poquito menos de agua en ese surco y llevármela a otro cuadro. O tratar de ser más flexible en la distribución y entregar el agua con intervalos más largos o haber hecho alguna otra cosa. Pero lo que me define a mí la humedad, medir la humedad antes del riego es conocer, digamos, cuán oportuno fue ese riego o no. Y me va a incidir directamente en la eficiencia de aplicación. Entonces, las humedades se toman en cabeza, medio y pie, a 2 profundidades, de 0,50 y 50 a 1 metro. Pueden haber diferentes criterios, dependiendo del tipo de cultivo que se esté analizando. Lógicamente, en un hortícola no vamos a medir de 0,50 y 50 a 1 metro, ¿sí? Tomaré otros rangos de profundidades, y si puede ser un frutal, también tomaré otro rango de profundidad o tomaré 3 profundidades. Eso está, digamos, supeditado digamos, al cultivo y al sentido común del evaluador, digamos. Bueno, como les decía, la importancia es que me determina la oportunidad y además de eso se miden otros parámetros como la conductividad eléctrica, el pH, se observa la textura, porque es importante ver la textura, porque me va a decir qué capacidad de almacenaje tiene ese suelo, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo calcular la lámina de reposición en base a la textura y a la densidad aparente, porque la textura y densidad aparente me van a indicar cuán grande es el tanque de agua que tengo para almacenar en el suelo, digamos, ¿sí? Cuánta capacidad de almacenamiento de agua tiene ese suelo. Y el tema de conductividad eléctrica me va a indicar si yo tengo que empezar a hacer algún tipo de manejo como tener en cuenta el equilibrio salino o tener en cuenta los requerimientos de lixiviación. Entonces, esos requerimientos de lixiviación van a ser parte de mi demanda de riego, entonces van a estar fuera de lo que es la eficiencia. Es decir, si un riego que tuvo un 50% de eficiencia, pero yo necesitaba un 20% de requerimiento de lixiviación,
Bueno, pues mi riego no va a ser del 50, una eficiencia del 50, tuvo una eficiencia del 70, porque ese 20% yo lo necesitaba para como una demanda cultural. ¿Mm? Bueno, y empezar a tener esos conceptos que por ahí los modelos no te los brindan, ¿no? Bueno, este grafiquito se me ocurrió ayer, no es muy feliz que digamos, estéticamente no es muy lindo, pero trato de relacionar un poco que la textura, ¿sí?, me condiciona la infiltración, ¿sí? Y esta determina el tiempo que para que se pueda infiltrar un cierto volumen de agua, es decir, me determina el tiempo que yo necesito tener el agua en un lugar para infiltrar el volumen que yo necesito, ¿sí? Entonces, ese volumen de agua dividido el tiempo que yo tenía, me va a determinar el caudal que yo necesito para ese surco, ¿sí? Y ese caudal tiene límites, ¿sí? Tiene que ser caudales no erosivos, es decir, tengo que tener cuidado con la erosión, me lo va a determinar también un poco la pendiente, entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo a hacer un loop porque yo tengo que ver que ese caudal no sea erosivo, pero no es lo mismo un caudal para un suelo arenoso, o sea, no tiene el mismo efecto erosivo un mismo caudal para un suelo arenoso que para un suelo arcilloso. Entonces, bueno, en esta interrelación de estos factores, ¿sí?, voy determinando de manera empírica o quizá de prueba de error o de alguna manera más calculada también, cuáles son los mejores caudales que yo necesito para mi condición o para mi cóctel final que yo tengo en la finca, es decir, esa mezcla entre pendiente, digamos, profundidad de suelo, textura, infiltración y demás, cuál es el mejor caudal que yo tengo que aplicar para mi suelo, ¿sí?, o para mi surco. Esto quería también compartirles un poco este video, que es interesante ver porque relaciona varias cosas. Fíjense la oportunidad de este riego. ¿Cuán oportuno puede haber sido este riego si yo tengo una demanda X de este cultivo? O sea, ¿qué demanda puedo llegar a tener yo en este parral? ¿Sí? Pleno invierno, ¿sí? Y fíjense la cantidad de agua que se aplicó. Entonces, pueden observar caudales sumamente erosivos, ¿sí? Láminas excesivas, un suelo más tirando arenoso. Entonces siempre hago la misma pregunta. ¿Está bien o está mal esto? Y si yo veo el video, la verdad que digo, no está tan bueno, ¿sí? Pero ahora, tirando un poco más de información, esto fue año 2005, caudales extraordinariamente ricos, donde teníamos todos los embalses llenos, no había manera más de embalsar agua en pleno invierno, entonces se empezaba a distribuir el agua. Se distribuyó a este productor que tenía 1,5 hectáreas o 2 hectáreas, ¿sí?, con 5 a 10 minutos por hectárea de agua, donde se le entregaban 500 litros por segundo. A ver, para meter 500 litros por segundo en 5 minutos en 1 hectárea, para mí hizo todo bien. Tipo un genio, porque metió todo el agua. Ahora, ¿cuál a costa de qué? Y a costa de la erosión y demás. A ver, entonces esa es un poco la dualidad, es decir, a ver, ¿hizo todo bien o todo mal? Y hizo lo que pudo y metió todo el agua, ¿sí? La verdad que un genio. Pero ahora, ¿se necesitaba eso? Bueno, empezar a ver, había una palabra que yo la saqué, que tiene más que ver con la distribución, que es la flexibilidad. Es decir, quizá, digamos, el distribuidor de agua pudo haber sido más flexible y no haberle entregado los 500 litros, haberle entregado 150 litros, por más tiempo, entonces ser más flexible en la entrega, donde el productor puede haber tenido más oportunidad, más tiempo de oportunidad y hacer caudales más manejables dentro de la propiedad. O sea, un poco esta reflexión dejarles, ¿no? Bueno, y ahora entrando al segundo, no sé, Javier, cómo voy con el tiempo, vos decime, si me apuro, voy bien. Guillermo, acá Juanjo, Javier se ha desconectado, así que Bien. ya vemos si vuelve a ingresar. Con el tiempo, bien, eso te lo dejo a tu disposición. Si
Si ves que se alarga, podemos hacer un break para que los participantes carguen el termo de mate y seguimos, pero vas bien con el tiempo. Bueno, perfecto. Vamos entonces. Bueno, este es el segundo grupo de cosas que hay que, en este caso, no medir, pero sí observar en la propiedad. Sí, que son las entrevistas de observaciones a campo. ¿Por qué es importante? Porque me pone en contexto de lo que pasa en las fincas, ¿sí? Es sumamente importante preguntarle al productor cómo observa él el cultivo, cómo observa él el suelo, qué problemas tiene, porque no solo me va a poner en contexto para poder hacer un análisis correcto de lo que está pasando en la finca, sino también para cuando yo tenga que hacer las recomendaciones y las devoluciones. Es decir, no, mi devolución no puede ser, mire, pongo un riego por goteo cuando el productor no tiene gasoil ni para poder nivelar. Entonces, bueno, por ahí este tipo de preguntas y demás que nosotros quizás ya hemos estandarizado un poco de qué es lo importante para preguntar y demás, es quizá tan importante como todas las mediciones que se puedan hacer en el terreno, ¿sí? Lo otro es preguntarle la sistematización del riego, cómo divide él el terreno para regar, cuántos surcos por tapadas, cuántos grupos, cómo son sus unidades de riego, cómo reparte el caudal, si mete todo lo que llega, lo mete en una unidad de riego o es capaz de ir dividiéndola, ¿sí? Y nos permite ir conociendo la dinámica y tratar de empezar a entender dónde pueden estar las mayores pérdidas, ¿cierto? Acá agrupé las otras tres, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si el productor conoce cuándo le va a venir el turno, si conoce qué caudal viene en el turno, qué nivel de conocimiento tiene eso, cuánto le dedica al riego. ¿Sí? Es una pregunta un poco delicada para hacerla, pero lo importante es saber qué nivel de dedicación le da el productor al riego. Es decir, lo prepara el suelo antes de regar, prepara las acequias, rehace la reguera, se queda mirando el agua hasta que llega al final y corta, o cuánta gente puede poner, digamos, a cargo del riego, si es una sola persona para 100 hectáreas, o son 20 personas para 1 hectárea, no sé, por decir dos locuras, ¿no? Pero bueno, es un poco entender qué dedicación también le da para sacar un poco también, tener una idea, sacar una conclusión de cuánto peso tiene el factor antrópico sobre los factores físicos del riego, ¿no es cierto? Y la observación y fotografía es sumamente importante. Cuando van a hacer una eficiencia de riego, saquen fotos, miren, anoten, saquen puntos de referencia y demás, porque después se van a olvidar de lo que pasaba en la finca. Las fotos son muy útiles para acordarse de ciertas cosas y ciertos procesos. Bueno, les volví a poner acá un poco el tema del crowdwork, como para poder dar una idea de esto, de los turnados, si son conscientes de cuándo viene el agua, si estos turnados son fijos o no, y demás. Bueno, en laboratorio, ¿qué hacemos? Creo que ya se los comenté un poco cuando tomaban las muestras del suelo, ¿no? Pero en laboratorio se mide humedad del suelo y conductividad eléctrica y pH para poder tener una idea de la oportunidad del riego, calcular la lámina de reposición, entender si se requiere digamos, si es necesario un requerimiento de lixiviación, perdón, si es necesario empezar a pensar en un balance salino y empezar a regar siempre por encima del umbral de riego, o si mi umbral de riego tiene que estar más alto para tener ese equilibrio salino, bueno, si ese suelo tiene peligrosidad salina, bueno, ir sacando estas conclusiones, ¿cierto? Y la textura
me va a dar lo que les decía recién, esa capacidad de retención de agua del suelo. En Mendoza estamos muy acostumbrados a hablar de volumen de sedimentación, pero en otros lugares del país es un concepto que no lo utilizan, o una medida que no se utiliza mucho, no es que ni sea mejor ni peor, no, es otra manera de verlo nada más. Una manera sencilla de hacerlo en laboratorio, pero bueno, tiene su error y tiene sus ventajas de sencillez. Acá están los diferentes texturas, digamos, generales de suelo con sus diferentes parámetros de capacidad de retención de agua y la densidad aparente y demás, por si les sirve como consulta. Bueno, y todo esto que fueron midiendo se va metiendo dentro de esta coctelera, dentro de esta suerte de batidora, que son los modelos que al menos yo solo conozco 3, que es el Windsurfer, el Sirmut y una planilla de cálculo Excel que ha desarrollado el Pep Moravito y todo su equipo, que la verdad que anda muy bien. Cada uno, tengo entendido que puede llegar a resolver en mejor medida ciertas situaciones y otras no, entonces por ahí se puede llegar a elegir qué modelo usar para diferentes parámetros, pero en definitiva los 3 en cuestiones, rasgos generales van a andar bien. Entonces uno va metiendo los tiempos de avance, las infiltraciones, va incorporando toda la información para que, por ejemplo, acá tienen el Windsurfer, para ir modelando y para ir entendiendo el comportamiento del agua en el surco. Acá les voy a mostrar este videito que es una salida de modelación, ¿sí? El punto de partida del agua va a ser acá. Y fíjense cómo va avanzando el agua, cómo me dice el modelo que va a ir avanzando el agua. Fíjense que acá ya hay un problema. Ahí tengo una cierta cantidad de agua que está repechando para poder pasar, ¿sí? Acá ya empiezo a tener más acumulación de agua, puedo estar pensando en que hay una alta pendiente, ¿sí? Ahí se cortó el riego, ¿sí? El corte de riego fue en ese momento que les indiqué, y acá se va observando la infiltración profunda del agua, ¿sí? El video se corta cuando todavía no se termina de infiltrar todo, porque ya no se alcanza a ver en la regla abajo, pero digamos, la lámina requerida eran estos 60 y algo de milímetros, ¿sí? 60 milímetros. Todo lo que esté por debajo es pérdida por percolación profunda. Y fíjense el problema que había acá. En este caso en particular había un alto al inicio que no le permitía pasar el agua, ¿sí? Por lo cual tampoco el agua estaba muy acelerada en este punto, no tenía oportunidad de infiltración, ¿sí? Entonces se infiltró algo bastante acá, en este lugar se infiltró justo la lámina que se requería, ¿no? Pero pasó todo el agua hacia el final por la pendiente y demás, y se perdió mucha agua por percolación profunda desde un tercio hacia el fondo del sur. Todo esto me lo va mostrando y me lo va dando la modelación. Después está mucho en la interpretación de cada uno y de la interrelación de todos los factores que se miraron y se vieron en la finca, ¿cierto? Por eso es muy importante, digamos, el factor humano y la interpretación de todos los factores que van haciendo el juego. Y después vienen las devoluciones, ¿sí? Tema importantísimo, muy importante. Yo acá les he puesto convenios. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba al inicio de la charla. Los convenios que nosotros vamos teniendo con diferentes organismos, en este caso con COVIAR, donde en conjunto nosotros aportamos con las eficiencias de riego y demás, y los chicos de COVIAR nos ayudan a llegar al productor con estas recomendaciones de riego. Acá tenemos personal, él es el Carlos Puertas del INTA, también estamos en convenio con el INTA y vamos dando estas recomendaciones, que las recomendaciones tienen que estar adaptadas a la particularidad de cada productor, ¿sí? Yo no puedo ir a decirle, como les daba el ejemplo de recién, ir y decirle, mire, no, usted tiene que aplicar esta tecnología porque si no, no va a poder regar.
tiene que estar acorde a las posibilidades del productor, acordes a las características de la finca, ¿sí? No le puedo decir a un productor del Valle de Uco, de la zona más alta, nivele a cero para regar bien, porque no lo va a poder hacer, va a tener que mover un volumen de terrenos muy grande. Entonces, bueno, tienen que estar las recomendaciones adecuadas a las características de cada productor, ¿sí? Se hace una visita a la finca, por ahí pueden ser devoluciones grupales, donde se los invita a los vecinos también a que escuchen y vean lo que se hizo o las recomendaciones que se están dando. Y lo importante es tratar de hacer el seguimiento de estas mejoras, que las recomendaciones no queden en una recomendación y en algo que se podría hacer esto, sino que realmente se hagan, que se apliquen, ¿sí? Que el productor empiece a practicarlas, que las haga, que las repita, para después volver a hacer un ensayo de eficiencia y ver cómo se pudo mejorar en ese lugar. ¿Mm? Fíjense ya, para ir un poco hacia las conclusiones generales que hemos estado mirando, ¿sí? Fíjense que en el 45% de los casos, los problemas que se tuvieron fueron problemas de tiempo de riego. Generalmente siempre tiempos excesivos de riego. Y fíjense que no es casualidad que también en el 45% de los casos habían problemas de retoques de nivel. Entonces, estos dos factores están íntimamente relacionados, ¿sí? Los niveles dificultan los avances y dificultan los tiempos de riego, ¿sí? No es casualidad que los dos hayan estado presentes, los dos problemas, en el 45% de los casos que se vieron. Quizá en un 10% de los casos el problema era el tamaño de la unidad de riego, quizá había que ampliarla, quizá había que achicarla, quizá había que poner menos surcos por tapada, porque quizá la pendiente era muy alta y si tengo 10 surcos, se me va a ir el agua a los últimos surcos y en los primeros no va a entrar, entonces tengo que achicar los surcos por tapada. O en el 15 o 20, casi 20% de los casos, el problema era la lámina requerida, eso que yo les decía de la oportunidad. Quizá estábamos entrando a regar con un suelo húmedo, ¿sí? O con un suelo tan en déficit que la lámina que yo apliqué ni siquiera pudo alcanzar a completar la lámina requerida. En un 20% de los casos observamos que el riego era eficiente, ¿sí? No son excluyentes estos porcentajes, es decir, puede ser que se hayan ido, digamos, repitiendo los casos, es decir, que en este 45% de los casos también hayan habido láminas requeridas incorrectas, ¿sí? Y bueno, y fuimos agrupando así como para poder entender cuáles son las mayores problemáticas que tienen que ver con el riego. Entonces van surgiendo conceptos, ¿sí? Van surgiendo conceptos. El concepto como, por ejemplo, la eficiencia potencial. ¿Cuál es la eficiencia potencial? Es aquella que se puede alcanzar con la tecnología de riego que yo tengo, en este caso surco, ¿sí? Haciendo inversiones, ¿sí? Puede implicar que el productor tenga que hacer una inversión. ¿Cómo qué? Y como nivelaciones, como poner marcos con compuertas, marquitos de hormigón con compuertas bien puestas para no tener pérdidas, quizá comprar una manga o quizá ir haciendo algún tipo de inversiones que impliquen un gasto alto, bajo, o lo que fuera, pero corrigiendo todos los factores, es decir, todo lo que el modelo me dice a mí que yo puedo corregir, lo voy poniendo y voy a tener esa eficiencia potencial, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, nosotros hemos medido eficiencias de hasta el 80%, muy cercanas a un goteo, ¿sí? De hasta el 80% por surco, ¿sí? O sea, que es alcanzable. Lógicamente puede haber estado relacionado a riegos deficitarios, sin duda, ¿no? Pero riegos del 70% por surco son riegos alcanzables. ¿Sí? Son eficiencias alcanzables. ¿Y qué es la Comparto, eficiencia razonable? Sí. comparto absolutamente, Guido.
Bien, perfecto. Bueno, menos mal, pues por ahí es un concepto que genera mucha discusión. Genera No, mucha discusión. a mí me lo discuten y no es así. Y lo comparto absolutamente con vos y celebro que lo hayas dicho. Bueno, gracias. Sí, una de las cosas que tú también, un concepto muy particular y muy mío, ¿sí? Uno siempre dice, la eficiencia viene de la mano de las nuevas tecnologías, del goteo, sin duda. A ver, sin duda yo me imagino una provincia tecnificada, una provincia con río por goteo, pero de acá, no sé, quizá 30, 40 años. eh, pero en ese lapso, en ese tiempo en que todos los productores digamos, con la situación, digamos, tan difícil que se está atravesando, que no todos pueden llegar a alcanzar a esas tecnologías, hay mucho para hacer entre medio, ¿sí? Y hay mucho que se puede hacer mucho también, ¿sí? Mejorar lo que tenemos para después, en algún momento, poder dar el salto a lo otro, ¿sí? Que se puedan Mira, alcanzar eficiencias he realmente altas. visto, he visto y he evaluado goteos con una pésima eficiencia, Exacto, muy mal diseñados, pero pésimos, y, exacto. y con un gasto de energía infernal. O sea que no, yo preconizo, yo creo en una provincia futuro siguiendo con un riego al pie tecnificado. Hablo de riego superficial tecnificado, que significaría algunas otras cosas más que enseguida las podemos charlar, y, y con alta eficiencia, totalmente. A ver, Exacto. eh, si trabajo con riego, con cultivo de cobertura y mejoro estructura y la capacidad de almacenamiento, eso vale oro. Y no tengo energía eléctrica. A ver, Claro, una provincia tecnificada, todo con goteo, no tenemos matriz de generación energética claro, para, exactamente. Exacto, eso es lo que yo siempre digo. Hoy por hoy vas a poner un río por goteo, lo encendés y tu vecino dice, se me bajó Claro. la tensión. O sea, no está la infraestructura hoy en día para tener 270.000 hectáreas bajo río. Vamos en un camino en el que sin duda es el horizonte, es el destino, ¿sí? Pero bueno, hay cosas para hacer entre medio para poder alcanzar. Y bueno, te agradezco, Jerry, el comentario. Sabes que somos así. Así es. Bueno, entonces, ¿qué concepto surge en esto que estamos acá discutiendo? Y agradezco la intervención y cualquiera que quiera dar una opinión, bienvenido, ¿eh? En este paso intermedio está la eficiencia razonable, que es aquella que se puede alcanzar sin inversión. Es decir, solo teniendo, digamos, prestando atención a pequeñas cosas en el río que, por ejemplo, los tiempos. En vez de tener el surco con 3 horas, si yo acorto los tiempos de riego, ¿sí? Voy a tener una mejora sustancial en la eficiencia, ¿sí? Entonces son esos puntos de eficiencia que yo puedo mejorar sin hacer grandes inversiones. A eso nosotros lo bautizamos como eficiencia racional, ¿sí? Y las recomendaciones, que es el resultado final de las evaluaciones de desempeño, no es el valor del porcentaje, ¿sí? La conclusión o el resultado de las evaluaciones de desempeño, ¿no? De las mediciones de eficiencia, son las recomendaciones. No es el valor. A mí no me interesa saber si el productor tuvo el 20% de pérdida, el 50% o el 100%. A mí lo que me interesa es llegarle al productor con una recomendación clara, sencilla, concreta, y aplicable, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es identificar los problemas e identificar dónde se producen las mayores pérdidas, ¿sí? Y de ahí, si yo logro identificar y mostrarle al productor dónde se generan las mayores, porque yo no le voy a ir a enseñar al productor a regar de ninguna manera, yo no me animo, sería una falta de respeto de mi parte ir a decirle a un productor cómo tiene que regar. Me dan una zapa y hago cualquier desastre, así que soy el menos indicado para decir cómo hay que regar. Pero sí podemos ayudarlo a identificar dónde se producen las mayores pérdidas y por qué. Entonces, él va a tener la herramienta para poder mejorar su riego. ¿Mm?
Acá hay un ejemplo que esto es del estudio de Moravito, del Pepe, del Río Mendoza, donde la eficiencia para años medios está alrededor del 40, en promedio del 49%. Como para ver valores promedios, quizás en la quinta zona, fíjense que la lámina de reposición promedio de todas las eficiencias que se hicieron en ese lugar era de 83 milímetros. La lámina bruta que se aplicó fueron 120. Lo que se infiltró fueron los 120, porque eran surcos sin desagüe al pie, por lo cual no habían escurrido agua al final. Ah, una de las cosas se me fue olvidando. Cuando yo les decía que había que medir caudal, ¿sí? Hay que medir caudal al ingreso de la unidad de riego, ¿sí? Y hay que medir caudal a la salida de la unidad de riego si hay desagüe. Porque eso me va a dar las pérdidas por desagüe al pie, ¿sí? Entonces, no solo hay que medir el ingreso, sino hay que medir la salida de la unidad de riego. Me vine a acordar ahora con esto de la lámina escurrida. Fíjense que la lámina que se logró almacenar fueron 73 milímetros. Se aplicaron 120, pero se almacenaron en las raíces 73. Menos, inclusive, que lo que yo tenía que reponer. Es evidente que fue un riego desuniforme. Porque hubo alguna parte de las raíces que quedaron sin mojarse. Porque no puede ser que yo tenga almacenado menos de lo que yo tenía que reponer cuando se aplicaron mucho más de lo que tenía que reponer. ¿Sí? La lámina percolada fueron 47 milímetros y con un caudal de manejo de 150 litros por segundo. Bueno, esa eficiencia tuvo un numerito, que fue el 49% en promedio. La potencial para ese caso en particular fueron 62%. Pudo haber sido más, sí, pero capaz que habían factores que hacían que la potencial no sea más alta. En el camino intermedio estaba la eficiencia razonable. Cuando nosotros le pedimos al modelo que modifique los tiempos de riego, que modifique tal y cual cosa, se pudieron alcanzar 57% de eficiencia, ¿sí? 8 puntos más de eficiencia. ¿Con qué? Y manejando los largos y anchos de las unidades de riego, limitando los tiempos, mejorando los desagües. Y me quedo con esto. Sí. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que se dan justamente de eso, del escurrimiento? Nosotros, por lo menos en muchas zonas, en muchas partes de la zona este, no tenemos que regar con escurrimiento. Pero Claro. te lo hacen, el famoso encadenar el surquito cuando llega y que te lo ponen por el otro lado. Eso Exacto. que es posible combatir, y se lo decís, termina siendo una infiltración enorme en la cabeza y va contra la eficiencia de riego. Ahora, Porque te aumenta el tiempo de riego. claro, entonces, pero te dicen, no, es que yo lo llevo por atrás también, ¿viste? Y te hacen la reguerita atrás. No, nosotros regamos, llegamos y cortamos. Y ahí yo tengo una palabra que es riego activo. O sea, hay que caminar. Uno de los problemas es, perdón la expresión que voy a usar, es darle la teta a la zapa. O sea, la cabecera abriendo y cerrando, y no va por el fondo. Tan sencillo Claro. como es, por el pie, e ir entendiendo a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y bueno, eso es, o 2 personas. Pero Bueno, ahí vos has dicho algo que tiene que ver, cuando yo hablaba de las cosas, de las entrevistas que se hacen en la finca, una de las cosas es la dedicación al riego. Eso cuando yo les hablaba de la dedicación al riego tiene que ver con esto que estás diciendo, Jerry. Es decir, ¿cuánta dedicación se le da al riego? Y el regador se queda parado en la cabecera del surco hasta que ve que llegó al final, o fue caminando hasta el final, se fijó, tapó el camellón para que no se le mezcle con la horquilera. Bueno, eso que estás hablando vos tiene que ver con lo que se hablaba de la dedicación del riego, ¿no? es caminarlo. A ver, si no va alguien por el pie, y está mal hecho. Y ese famoso, no, yo lo encadeno, usted sabe, yo lo llevo y voy por atrás. Pierden y no lo entienden, ¿viste? Porque Claro. se mira la lámina arriba, o sea, se mira arriba y se olvida que hay una infiltración. Entonces, tenemos parte de esa ineficiencia está por ese lado. Y no es tan difícil, es una cuestión de costumbre.
Claro. Perfecto, gracias Derry. Sí, hay que apoyarse en las mediciones y en lo que uno hace y en lo que tener confianza en lo que uno mide y en lo que uno ve. Porque no es fácil enfrentarse al productor cuando hace años que ha hecho eso y lo ha hecho su padre y toda esta cuestión generacional y cultural, este paradigma, no es fácil, ¿no? No, Y, para nada. bueno, sí, bueno, miren, en la filmina siguiente lo que les voy a comentar son esos 8 puntos de diferencia en las eficiencias. Ahora dándole un poquito más de relevancia, castigué mucho el no mirar los números, pero ahora fíjense que, a ver si esto logra pasar. Ahí. Imagínense un productor que bombea el agua, ¿sí? Que es de agua subterránea exclusiva. Donde tienen una demanda neta, ¿sí? De una viña de 7.500 metros cúbicos por hectárea y por año, ¿sí? Con una eficiencia del 49%, ese productor tendría que haber bombeado 15.300 metros cúbicos por hectárea y por año. Pero manejando un poquito mejor los tiempos de riego y demás, quizá ese productor no tenía que, alcanzó una eficiencia del 57%, 8 puntos más nada más, ¿sí? Y ya no tuvo que bombear 15.000 metros cúbicos, tuvo que bombear 13.100 metros cúbicos por hectárea por año. Es decir, que tuvo un ahorro de 2.000 metros cúbicos. Ese ahorro de 2.000 metros cúbicos fueron un 14% menos de agua, un 14% menos de energía que tuvo que bombear. O sea que no solamente está el ahorro en el agua, sino también, en este caso en particular, hubo un ahorro en la energía, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que 8 puntos en ahorro de agua, o sea, 8 puntos de eficiencia generan un ahorro de un 14%, ¿sí? Que es más o menos también un ahorro del 14% en la energía del bombeo. O sea, por donde lo vean, ¿sí? O el análisis que se haga, ¿sí? La eficiencia de río siempre va a estar ahí favoreciendo un poquito todos los números, ¿no? Y A si ver, lo, y si lo sí, si lo consideras que en la primer parte de la curva el rendimiento, kilo, cantidad de agua es relación directa, después ya entraríamos que hay algunos otros factores, eso representa más kilos, directamente. claro, claro, exacto, tal cual. Y A bueno, ver, hay algunas fotos que me las encuentro habitualmente en internet, así que si por ahí está el autor de alguna de estas fotos, les pido disculpas y les pido permiso. No, y hay algunas otras, la mayoría son fotos mías, pero bueno, por ahí están muy difundidas en internet. Acá dice parcelas pilotos, ¿qué es lo que sigue, no? Quizá esto tenga más que ver desde lo institucional, para nosotros en irrigación y quizá para ustedes, Coviar, también puede llegar a tener importancia el tema de las parcelas pilotos, donde uno pueda llegar a capacitar a un productor que aceptó las recomendaciones de riego, que las aplicó, que empezó a regar mejor, tomarlo a esa persona como una parcela demostrativa y poder llevar a los vecinos, llevar a todos los otros integrantes de los grupos de productores y demás, a que vean cómo enfrentó el desafío, qué cosas tuvo que hacer, qué le implicó empezar a regar un poquito mejor, ¿sí? Y ir generando estas parcelas pilotos, ¿no es cierto? Algunas opciones de mejora de baja inversión. Vos, Jerry, capaz esta finca la conocés, ¿no es cierto? Este es un videito que hice cuando en esta propiedad adquirimos estas mangas, de qué es lo que se puede llegar a hacer con baja inversión, ¿no es cierto? Fíjense que se pueden manejar los caudales. La imagen de recién tenía un caudal más bajo. Acá podemos llegar a caudales un poquito más altos. perfecto. Bueno, son cosas que se pueden ir haciendo. Lógicamente, la manga no es barata, pero tampoco es un río por goteo, ¿cierto?
Entonces, bueno, se puede llegar ¿cómo se llama? A ir viendo este tipo de cosas eh, y ir probando, ¿no? Porque también es prueba y error. Como decían recién, o sea, capaz que un riego por goteo también es ineficiente. Y bueno, me resultó interesante para mostrarles cómo se colocan las ventanitas dentro de una manga. Siempre fue una intriga para mí y esto fue una muestra que hubo en el INTA, que participamos ahí y bueno, mostraban cómo se ponían las ventanitas. Bueno, y las actividades de extensión, que es la frutilla del postre, es salir, estar con el productor, salir a divulgar toda esta tecnología, porque esto no deja de ser tecnología, ¿no? Lo que estamos haciendo es una transferencia de tecnología, una transferencia de saberes, una transferencia de conocimiento. El saber y el conocimiento es tecnología. Entonces, bueno, se pueden hacer jornadas de intercambio, un seguimiento de las propiedades, hacer reuniones, en nuestro caso, esto está por ahí, está un poco llevado a lo institucional de irrigación, pero reuniones con el inspector de causa, los tomeros, y con todos los organismos que por ahí nos apoyan, ¿cierto? Y mostrarles un poco, ya con esto termino, y no los aburro más, Para una nada. herramienta que está en la página de irrigación, ¿sí? Que es el programador de riego. Surgió como un folletito que se llamaba planificador de riego, donde estaban listadas las demandas brutas con eficiencias razonables, eficiencias por ahí un poco bajas en algunos casos, donde se daban las recomendaciones más frecuentes en vez del folleto, y para cada cuenca teníamos un folletito que lo fuimos distribuyendo con las boletas. Pero hoy tenemos en la página de irrigación una herramienta donde pueden calcular las demandas, donde están, digamos, en una base de datos colocada toda la información de las diferentes estaciones meteorológicas de la provincia que maneja la Dirección de Contingencias y algunas del Servicio Meteorológico, con la información condensada de los últimos 20 años. ¿Por qué digo condensada? Porque nosotros formamos un año meteorológico medio, tomando la temperatura de todos los primeros de enero, la humedad de todos los primeros de enero, de la serie de 20, 23 años, y fuimos tomando el promedio de cada uno de ellos y armamos un año meteorológico medio. Con ese año meteorológico medio le calculamos la evapotranspiración y obtuvimos una evapotranspiración promedio diaria de los últimos 20 años. Y eso es lo que se coloca en esta base de datos y se consulta. Cultivo por cultivo, ¿sí? Se pueden ir conociendo las demandas, se pueden incorporar evaluar diferentes sistemas de riego, se pueden evaluar diferentes usos culturales como la estancia temperada, calcular la lámina de requerimiento de lixiviación, las láminas de lavado. Bueno, está bastante completo, incluso hasta hacia el final te ayuda a hacer un calendario de riego. Cuando lo terminamos de armar con Matías Roseló, le dije, che Mati, terminamos armando un crossword. Y la verdad que sí, está bueno. Úsenlo, mírenlo, métanse, es interesante. Y opinen, mándenme los comentarios si ven algún error. Lo que nosotros vamos a seguir evolucionando y vamos a seguir metiéndole cosas, pero lo que voy a empezar a modificar son algunos coeficientes de cultivo, porque los coeficientes de cultivo que hemos utilizado son los de bibliografía, de la década del 70, que son los que hay hoy con las nuevas tecnologías de imágenes satelitales, de NDVI y demás, se pueden empezar a calcular coeficientes de cultivos más adecuados y más reales, pero por sobre todo estos coeficientes de cultivo que hemos usado para calcular las demandas de los cultivos son coeficientes de cultivo de aquella época en los que el riego era siempre gravitacional. Entonces esos coeficientes de cultivo, cuando elegimos un riego por goteo, no están contemplando el KC dual, en donde yo veo que hay una fracción que es la evaporación del suelo, que en los goteos ahora la evaporación del suelo se ve disminuida con respecto a un riego por surco o por melga. Bueno, estamos trabajando en tratar de mejorar los coeficientes de cultivo, pero es la herramienta que nosotros usamos para el cálculo de la demanda,
para los trabajos internos que tenemos que hacer y toda nuestra cuestión institucional. Así que métanse, está en la página, es libre de uso, y bueno, también te ayuda a diseñar, no es que te ayude a diseñar, te abre un poco la cabeza, o al productor le abre un poco la cabeza a la hora de armar su unidad de riego. Es decir, ¿qué pasa si pongo más surco y menos tapada? Si pongo menos surco y más tapada. Bueno, le ayuda a armarse un esquema en la cabeza de cómo podría llegar a variar, digamos, la estructura que él ya tiene hecha en la finca. Bueno, está bueno. Y acepto cualquier tipo de crítica, ¿no? Así que en eso les pido ese favor de feedback, de que me vayan comentando qué les parece. Bueno, con eso termino. Espero que ahora se despiertan, se toman un mate. Espero no haberlos aburrido mucho. No. Bueno, la idea... Guillermo, sí, perdón, cerrá. Sí, perdón. La idea es que esto fue una exposición un poco general con respecto a lo que se hace en una evaluación de desempeño del riego en la finca, pero si quieren para la próxima preparamos un caso concreto, ¿sí? Un caso concreto, una evaluación en particular, qué valores dieron cada una de las cosas que se midieron, cómo se metieron en los modelos y qué conclusiones sacaron. Así que si les parece, después lo podemos preparar a eso. Ahora sí, no hablo más. Sí, está buena ahí la planificación, ya también para saber qué va a venir la próxima jornada, que es la próxima semana. Muy clarita y muy buena la exposición, Guillermo. Dejamos unos minutitos, si alguno se ha quedado con alguna consulta. Lo bueno es que si las consultas no se cierran ahora, van a tener al mismo expositor la próxima semana. Las pueden ir pensando entre semanas. Pero bueno, dejamos ahí, si alguno quiere consultar, el micrófono abierto. ¿Está para todos los ríos, Guille, la página esa? Está para todos los ríos. Uno puede elegir los criterios de búsqueda, puede elegir por cuenca, puede elegir por estación meteorológica. Depende de dónde está tu propiedad, vos podés elegir el criterio de búsqueda, por cuenca, por estación meteorológica, por distrito, por departamento o por inspección de cauce. Entonces, lo más, digamos, cercano a lo que sea la propiedad puede ser por distrito. Ahora, si vos querés conocer la evapotranspiración promedio de una estación meteorológica, puedes elegir la estación meteorológica. Sí, está para toda la provincia. Para todos los lugares de la provincia donde tenemos estaciones meteorológicas. Me declaro culpable por no haberlo usado. Te pido disculpas. A ver, es algo nuevo que le estamos dando difusión desde hace poco, así que todavía no sos culpable. Gustavo no me dijo nada. No, que esto es post-Gustavo. ¡Ajá! Es post-Gustavo, se lo digo. Bueno. No, mirá, un par de criterios, si me permiten los chicos intercambiar, dos o tres aspectos. Primero, felicitarte, la charla estuvo espectacular, realmente Gracias. Espectacular, y sobre todo hay un concepto que me atrevo a decir es realista, o sea, es hecha para Mendoza, el modelo Mendoza. Vos resaltaste la figura del Chambu, de Chambulerón, y cuando nos inculcaba, hay que hacer un modelo Mendoza, hay que pensar las cosas para acá, no solo mirar lo que hacen los demás, sino pensar las cosas. Esto es un modelo Mendoza claramente desarrollado. Falta dedicación, lo que decíamos recién del riego activo. Uno cuando está en esto y en los asesoramientos y camina, ve mucho riego pasivo, mucho, sí, te lo hago y después, bueno, ese tipo de cosas, preparar. Ahí hay algunos puntos. Y después, la flexibilidad que vos planteás, yo hoy la estoy viendo y la critico un poco. Desde el Carrizal, por ejemplo, para el turnoidad inferior es un poco difícil hacerla, pero no difícil hacerla por la cuestión esquemática y de trabajo, sino porque tenemos mucho sin impermeabilizar, entonces es muy difícil
a distanciar algunos tiempos de riego en hijuelas donde no están impermeabilizadas. Yo tengo un cliente justo atrás de una pasarela. Y hace 4 años que pedimos que nos ponga una pasarela y eso me cambia los coeficientes de riego porque o se nos rompe o me tienen que dar menos para arreglarme y tengo justamente un suelo arenoso, entonces necesito manejar unos caudales. Eso es lo que estamos necesitando. Esa presencia de obras que vayan para ese lado, ¿viste? El sistema terciario. Estamos muy complicados en el sistema terciario. Si tuviésemos eso mejor, podemos hacer muchísimas más maniobras y podría tener más flexibilización. Y bueno, yo soy fanático un poco de las balsas de regulación lateral. Yo creo que también son una herramienta que deberíamos tener e ir trabajando eso en la red. No hablo un poco de un doble sistema turnado, diríamos, un turnado de sistemas primarios para ir llenando balsas y más flexible dentro de la inspección con balsas. Eso es algo que, eso lo pienso más en esa Mendoza de futuro que en todos cocoteos. Entiendo, Derry. Sí, bueno, no es fácil llegar a todos lados con obras, no es fácil, pero sí, es una cuestión que hay que seguir abordando, hay que seguir trabajando en eso, y bueno, no soy yo quien lo diga, ¿no? Ni nada, pero bueno, no es fácil y hay que seguir trabajando. Con respecto a las balsas, y ya voy a una pregunta acá interesante en el chat. El tema de las balsas es lo que han estado ustedes escuchando desde hace tiempo del río Acordado, que estamos tratando de ir implementando, de hacer esta cuenta de agua, de que las balsas reguladoras en las zonas, digamos, de distribución secundaria atiendan este requerimiento de tratar de flexibilizar la entrega del agua. Parte nuestra estamos haciendo ese intento. Leo la consulta de Eduardo Méndez, de Cafayate. Dice, consulta, si tengo agua en invierno, si bien la necesidad hídrica de las plantas es mínima, ¿se riega o no? Teniendo en cuenta no erosionar y no tengo problemas de encharcado, con el objetivo de tener el perfil lleno. Por supuesto que sí, que si tenés el agua disponible en pleno invierno y podés llenar el perfil, es lo mejor que puedes hacer. Arrancar la temporada con el perfil lleno, eso sí, no vuelvas a regar cuando te toca el próximo turno, en primavera, porque ya vas a tener el agua suficiente quizá para pasar todo lo que es agosto y septiembre, ¿sí? Entonces ahí vas a tener que ir mirando la humedad del suelo para hacer el próximo riego, el próximo turno. Pero sí, es válido regar, se puede regar en invierno. Quizá en invierno se concentran todos los lavados de suelo por una cuestión de disponibilidad hídrica y por no tener tantos trabajos en la propiedad, que en realidad los lavados de suelo deberían hacerse en pleno verano con altas temperaturas para que haya mejor disolución de las sales, pero termina siendo en invierno por una cuestión operativa. Pero el llenado de perfil en invierno es una práctica interesante. Recuerden que lo único que se evapora del suelo son los primeros 10 centímetros, lo demás queda guardado como el concepto de barbecho de la pampa húmeda, queda almacenado en el suelo, y sí, es válido hacer un llenado de perfil antes de la temporada.